Bueno, pues muy bien, vamos a meternos un poco más en materia más específica. Vamos a hablar de los fundamentos básicos de este método. Bien, sobre todo, ante todo, estos tres fundamentos, estos tres conceptos. Respiración, atención e intención. Respiración, mantener un movimiento amplio y coordinado, un ritmo constante y una frecuencia moderada. Esto va a ser vital. Para mí, cualquier trabajo postural que se precie para que tenga todos los beneficios que se le pueden otorgar, que ese ejercicio te pueda otorgar, es muy importante la respiración. Que tenga un buen movimiento, que tenga una buena amplitud de movimiento, que sea un movimiento coordinado, que tenga un ritmo constante o al menos un ritmo controlado, porque puedes ir, después veremos que dentro del trabajo respiratorio tú lo puedes modificar, pero que tú domines ese, que el ritmo lo mantengas tú y una frecuencia moderada, es decir, aunque pueda haber un trabajo específico de hiperventilación, eso es otra historia. Cuando estemos haciendo los ejercicios específicos de este método, del BioCurious Mindful Training System, la frecuencia será moderada, tirando a lenta, ¿vale? Después lo veremos, ¿eh? Y sobre todo, consciencia. Para mí es vital, es fundamental que tu cerebro perciba en todo momento ese movimiento, que sea totalmente consciente de cómo estás respirando. Respiración, primer fundamento. Atención. Dirigir la atención a las sensaciones del ejercicio o la postura. Es decir, que cuando tú estés en una postura o estés haciendo un ejercicio, mantengas la atención en ese ejercicio o en esa postura. Por ejemplo, si estoy en una tumbado boca arriba, con los brazos abiertos y las piernas abiertas, ¿no? Con las rodillas dobladas, en la postura de la rana, llevaré mi atención a la parte anterior, porque ahí es donde incide este ejercicio y voy a dejarme sentir la escucha, escucha tu cuerpo, qué tal te sientes, ¿no? ¿Cómo sientes el cuerpo? Esa es la atención, prestar atención a eso que está sucediendo ahí. Y después está la intención, que para mí es fundamental. Y a veces, bueno, a veces, muchas veces no se lo tiene en cuenta. Y para mí es que yo no puedo ya concebir tampoco un trabajo postural donde no entre en la mente. La intención que es visualizar el efecto que está teniendo el ejercicio, o mejor aún, el resultado que estás buscando. Imaginarte, imaginarte, es decir, crear la imagen en tu cerebro de lo que quieres que suceda. En esa posición que te he mencionado, de la postura de la rana, lo que estoy imaginando es como mi zona anterior, si quieres le puedes poner nombre, ¿no? Mis pectorales o simplemente mi parte anterior se va alargando, va adaptando su tono, mi pelvis se va relajando, mi respiración se va abriendo, etcétera. Visualizarlo cada uno a su manera, no hay una imagen, es que cada uno visualice, genere en su cerebro la imagen de lo que quiere que suceda. Porque lo que vamos a provocar o producir o lo que estamos buscando es una reprogramación de nuestras conexiones neuronales. Y eso se realiza, se consigue mucho más eficazmente si nuestro cerebro lo ve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, respiración. Pregunta de examen, ¿eh? Respiración, atención e intención. Y eso va a estar siempre en cada ejercicio, en cada momento. Bien, y desde aquí vamos a avanzar a los fundamentos. Siempre teniendo esto, estos son los pilares fundamentales. Y ahora vamos a hablar de los fundamentos en los que se basa este método. Bien, tenemos fundamentos respiratorios, posturales y fundamentos relacionados con la instrucción como coach. Fundamentos básicos respiratorios. Bueno, pues como te he dicho, consciencia respiratoria. Consciencia en todo momento. Pero claro, para eso, para llegar a tener una buena consciencia respiratoria durante el ejercicio, hay que trabajar la respiración, la conciencia respiratoria, primero ella sola, porque bastante trabajo nos da. ¿Vale? Consciencia a nivel de movimiento, de cómo movemos nuestro cuerpo, si somos capaces de mover una zona, pues todas las zonas o alguna está bloqueada. Consciencia respiratoria respecto a su profundidad, cuánto aire puedo meter, si llego a llenar bien o no.
Consciencia del ritmo. El ritmo, yo lo relaciono y le llamo ritmo a la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Es decir, en cuánto tiempo inhalas, cuánto tiempo exhalas. ¿Vale? Puede ser un ritmo simétrico, si inhalas en 5 y exhalas en 5 es un ritmo simétrico. Y luego está la frecuencia. La frecuencia, que también la trabajaremos, es cada cuánto respiras, ¿eh? Número de respiraciones por minuto. Y luego también, dentro de la conciencia respiratoria, también las sensaciones que te aporta. Para esto para mí es fundamental. Hemos hablado, ¿no?, en el anterior vídeo cómo hablaba el método GDS de la relación entre la personalidad y la postura. Bueno, pues la respiración te va a hablar también, si la escuchas desde otro punto de vista, que no sea solo mecánico, si la escuchas te va a decir también dónde estás en ese momento y también te va a decir hacia dónde tenías que ir, ¿vale? La respiración es una de las mayores herramientas que tenemos para muchas áreas. Bien, entonces, conciencia respiratoria, fundamental, que trabajaremos ella sola primeramente aparte. Dentro de la respiración, muy importante, siempre que sea posible, usar la respiración nasal, al menos durante la inhalación. Ya sé que en muchos métodos se usa la exhalación a través de la boca. Yo soy más partidario, en la medida de lo posible, estar respirando todo el rato por la nariz. Aunque en momentos puntuales se puede hacer un trabajo para aumentar la resistencia, exhalando por la boca, etcétera, más activación, lo que tú quieras. Pero en un principio vamos a buscar la funcionalidad. Cuando estamos en el día a día no estamos inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Vamos a usar algo cotidiano. Entonces, esto lo tenemos que mejorar. Veremos cómo hay gente que le cuesta inhalar, no exhalar, sino ya el mero hecho de inhalar es muy difícil para algunas personas. Bueno, ahí se pueden usar dilatadores, etcétera, que eso lo trabajaremos. Lo que tenemos que acordarnos es que usaremos una inspiración en un comienzo, ¿vale? En el principio del aprendizaje. Inspiración activa y una expiración, exhalación pasiva. Simplemente dejaremos salir el aire, no lo forzaremos a salir. Bien, aquí te lo pongo, ¿vale? Respiración nasal y expiración pasiva. Bien, dentro de la movilidad, debemos de buscar la mayor movilidad posible. Como hemos visto, ya lo vimos, los distintos movimientos que puede realizar la caja torácica, bueno, los pulmones, en distintas direcciones, ¿no?, donde se pueden abrir. Por lo tanto, primero evaluaremos si hay alguna restricción y después la trabajaremos para que tenga la mayor movilidad posible con el menor esfuerzo posible. Esa es la cuestión, ¿vale? Si hay restricciones, le va a costar más. En un principio habrá que hacer un trabajo muscular más fuerte, más intenso, pero después tiene que ser una respiración lo más libre posible. Ahora, bueno, hablaremos también de cómo algunos igual estaréis pensando, no, pero la respiración, no hay que intervenir, que sea natural, etcétera. Sí, será natural una vez que ya mejoremos todos estos parámetros, ya dejaremos que la persona respire libremente, pero para llegar a eso, hay que quitar todos los bloqueos o la mayoría de los bloqueos que tenemos. Bien, lo mismo, el ritmo. El ritmo va a ser un fundamento también interesante, un factor muy, muy interesante porque va a regular muchos otros aspectos, sobre todo el sistema nervioso, el ritmo y la frecuencia. Bueno, es muy importante para mí controlar el ritmo, comenzar con unos ritmos simétricos, de inhalar y exhalar al mismo tiempo, y poco a poco ir a una exhalación más larga, a un ritmo donde la exhalación tenga mucho más protagonismo, porque va a hacer que se active más el sistema nervioso parasimpático y nos regule mejor el sistema nervioso, porque lo normal es que tengamos un exceso simpático tónico, es decir, del sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Bien, ya veremos cómo podemos hacer para que la parte expiratoria tenga más presencia, porque también podemos usar apneas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El ritmo. Y luego está la frecuencia. La frecuencia, como te he dicho antes, es las respiraciones por minuto. Haremos ejercicios, trabajos donde cada vez vayamos respirando menos veces por minuto, y eso va a tener, como te digo, una gran influencia sobre nuestro sistema nervioso, va a mejorar muchísimo, muchísimo nuestro control respiratorio y va a hacer que después podamos jugar muchísimo los ejercicios con distintas frecuencias respiratorias y distintos ritmos respiratorios. Muy, muy interesante.
Y luego está el concepto de apnea, es un fundamento muy importante también en mi método. No es lo más importante en los hipopresivos, ¿no? Si vienes un poco de la técnica hipopresiva, es fundamental la apnea porque busca unos efectos a nivel, sobre todo mecánico, no solo, pero también a nivel mecánico. La apnea yo le voy a dar mucha importancia, pero para mí es la combinación de todos estos que estoy hablando, ¿eh? La apnea es importante, pero no es lo único. Bien, importante la apnea. Cuando hagamos apneas, empezaremos primero, para empezar con las apneas, primero haremos un trabajo previo, ¿vale? Sobre todo de hipoventilación, de respirar menos veces por minuto, etcétera, con trabajos respiratorios largos. Y después empezaremos a usar apneas, trabajaremos con apneas cortas, iremos poco a poco ya a apneas medias submáximas, nunca llegando al límite, porque no hace falta. Siempre pues con un 50-60% del tiempo máximo que puedas aguantar en apnea, pues un 50-60-70% máximo de apnea. Pero siempre que no comprometan la respiración. Es decir, si yo, yo puedo mantener, imagínate, vamos a decir, 20 segundos de apnea. Y voy a hacer apneas de máximo, puedo mantener máximo 20 segundos de apnea. Y voy a hacer ejercicios, en esta tanda voy a hacer apneas de 15 segundos. Pero llega un momento en que con esos 15 segundos no soy capaz de inhalar y exhalar al ritmo que venía haciendo, de la misma manera que venía haciendo hasta ahora, de manera controlada. Pierdo el control de la respiración. Si esa apnea hace que después hiperventile o el movimiento no sea adecuado o pierda el control sobre la respiración, esa apnea es excesiva. A mí no me compensa. Otra cosa es que si tú quieres, si solo buscásemos el efecto de la apnea a nivel hematológico, aumento hematocrito, todo esto, perfecto. Puede ser, pero tampoco lo entiendo. O sea, no lo comparto, quiero decir. Yo creo que es mucho mejor la globalidad, ¿de acuerdo? Bien. Y otra cosa importante va a ser que durante las apneas haya buenas sensaciones. Yo ya llevo unos años, ¿cuántos años ya? ¿No? Ya sabes. En los primeros ejercicios hipopresivos, aquello era muérete si quieres, ¿eh? Me acuerdo que algún formador decía, como a un caballo, ¿eh? Hay que darle como a un caballo. Muy bien. Y cuanto más mejor. ¿Sangras? No, pues dale. Esas eran las palabras y el concepto, ¿no? Pues duro, intensidad. No. Para mí la vida es mucho más simple, la vida es para disfrutarla y sobre todo la apnea a nivel inconsciente se pueden conectar con patrones que no son muy agradables. La apnea en sí, los que mantienen muchísimo tiempo la apnea muy fácil, son los que están muertos. ¿Me explico? Nuestro inconsciente puede conectar con, bueno, miedos inconscientes relacionados con la muerte o algo parecido. No nos vamos a ir ahí, porque hemos visto que nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, sentir y de sentir tiene influencia directa sobre nuestra postura. Queremos mejorar y por otra parte estamos empeorando. Entonces, la apnea, agradable. Veremos cómo usaremos la imaginación, ¿no? La producción de imágenes, la visualización, para conectar con algo agradable, que esa apnea sea realmente liberadora. Bueno, y en el vacío abdominal, pues ya sabes un poco, el vacío abdominal, un poco, bueno, entiendo que sabrás y si no te lo explico, el vacío abdominal es esta maniobra donde se abren las costillas en apnea expiratoria. Las apneas las trabajaremos inspiratorias y expiratorias y después para el vacío abdominal usaremos la mayoría de veces, aunque a veces se puede hacer también en apnea inspiratoria, usaremos la apnea expiratoria. Bien. Pautas importantes para que la apnea, para que el vacío abdominal sea efectivo. 1. Que se haga de manera lenta. Si hacemos una apertura costal rápida, la fascia puede responder en defensa, contrayéndose. Vamos a conseguir el efecto contrario a lo que queríamos. Intensidad baja moderada igual que las apneas. Cuando abrimos, vamos a abrir sin rompernos las costillas, ¿vale? Y que tampoco sea un estiramiento excesivo, por lo mismo, ¿vale? Porque vamos a producir, si no, un efecto contrario de defensa. Intentar abrir, en esa apertura costal, intentar abrir las costillas hacia adelante, hacia los lados, en las distintas direcciones. Por eso habrá que haber trabajado anteriormente la liberación
miofascial y la movilidad a nivel respiratorio. Bien, y después, esto es para mí fundamental, muchos igual no lo enseñan, pero empezar con el báculo abdominal facilitado, yo lo llamo así, es decir, si lo ves en la imagen, agarrándonos con las manos las costillas y tirando suavemente. Esto va a hacer que la apertura sea mayor. No siempre así, no deberíamos de hacerlo siempre así, porque si no, los músculos que abren las costillas no se van a trabajar, pero sí iniciarse así, porque al principio suele haber mucha resistencia, sobre todo a nivel de diafragma, ir poco a poco soltando el diafragma y después ya, desde ahí, además que mejoramos la propiocepción, ¿no? El cuerpo entiende lo que es abrir costillas, desde ahí ya ir soltando las manos y abrir las costillas sin ayuda de las manos. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, vamos con los fundamentos posturales. Uno, muy importante. A ver, muy importantes son todos, ¿verdad? Pero iremos aprendiendo los fundamentos progresivamente. No puedes aprenderlos, no puedes ponerlos en práctica todos de golpe, ¿vale? Pero los iremos aplicando progresivamente. Uno, apoyo plantar paralelo y uniforme con los dedos bien separados. Importante, porque desde ahí viene después toda la estructura. Elongación longitudinal o axial. Ahora los iremos viendo un poquito uno a uno, ¿eh? Crecer, descomprimir la columna. Pelvis neutra, la pelvis en posición neutra. La columna en posición neutra. Las rodillas sin bloquearse, para no cargar las articulaciones. Igual que los codos. Y elongación lateral de la cintura escapular. Para que se active la musculatura. Entonces tenemos apoyo plantar paralelo y uniforme. Intentar que la pisada sea vertical, vamos a decirlo así, ¿no? Que la gravedad se ejerza de manera vertical, con una pisada más o menos neutra. En eso nos va a ayudar mucho tener los dedos bien separados. Hay unos separadores de dedos, yo uso los Restorefit, que los conocerás posiblemente, muy interesante este trabajo porque va a mejorar la base de sustentación, el apoyo plantar va a ser más uniforme y la estabilidad es, cuando mejoras esto, la estabilidad mejora una barbaridad y la postura te va a mejorar muchísimo. Bien, es un dinero que es interesante invertir. Son bastante baratos estos separadores, ya los estás comprando, ¿vale? Eh, Porque esto te va a cambiar muchísimo, sobre todo si sufres a nivel de fascia plantar, muy interesante. Bueno, la elongación longitudinal, pues eso. Si mides un 80, que llegues a un 81. Esa es la idea. Intentar crecer un poco, ¿vale? En todo momento, no solo en bipedestación. Alargar la columna en todo momento, para que se descomprima la columna. Y desde ahí movilizar. Y esta va a ser una de las más importantes, ¿vale? Porque para mover el cuerpo porque vamos a movilizar la columna y tiene que estar descomprimida, ¿vale? Y esto ya, simplemente por crecer, ya se activan, aunque sea levemente, todas las cadenas musculares. Así que, a crecer. Pelvis neutra, evitar la anteriorización de la pelvis ¿no? La báscula anterior o la báscula posterior, para que la columna tenga su curvatura natural, fisiológica, y las cargas se distribuyan de manera uniforme. Entonces, en un principio, pelvis neutra. Luego trabajaremos movilizando esa columna, pero en estática, pelvis neutra. Lo mismo que con la columna. Desde ahí ya es lo que nos va a permitir una columna neutra. Columna neutra que no es igual en todas las personas. Hay que ver, según las predominancias que tenga esa persona, no le puedes llevar a una columna neutra estricta porque no es capaz. Una persona que tiene una gran cadena de flexión, bueno, pues es tender hacia la corrección, ¿no? Hacer una corrección hacia la columna neutra. Bien. Y para llegar a la columna neutra habrá que desbloquear las cadenas miofasciales predominantes que no permiten mantener esa postura. Desbloqueo de rodillas. En todo momento las rodillas desbloqueadas, sobre todo en carga,
Por dos razones. Uno, para que no caiga todo el peso en las articulaciones. Y dos, para que tengamos bien activos los cuádriceps, que como hemos visto son parte de la cadena respiratoria. Desbloqueo de codos para una mejor activación de las cadenas musculares, sobre todo anterointerna del hombro y del brazo. Bueno, ahora que lo he visto, te lo digo. Aquí vas a ver imágenes con un dedo que está patidifuso, ¿vale? Este dedo yo no lo puedo mover más porque me lo seccioné. Entonces, bueno, tiene ese pequeño fallo, estas imágenes, ¿vale? Porque una vez ya me preguntó uno, oye, ¿ese dedo no se estira? El mío no, el tuyo sí, ¿vale? Eso que lo sepas. Entonces, dedos desbloqueados, codos desbloqueados, perdón, y elongación lateral de la cintura escapular, es decir, en la parte izquierda estás viendo lo que es las escápulas están juntas, la idea sería trabajar con las escápulas separadas. ¿Ves? En la imagen ya se ve la activación muscular intensa que produce esto. Activa la musculatura que estabiliza la columna, con lo cual empujar hacia afuera las escápulas sin elevar los hombros va a hacer que se activen los músculos estabilizadores de columna. Para entenderlo, a la hora de indicar cómo hacerlo, pues es visualizar un triángulo, ¿no? Que vienen, vamos a visualizar un lado que viene desde el occipital a un hombro y al otro hombro, y la distancia entre hombros, otro lado entre hombros y hombros, intentar que ese triángulo sea lo más grande posible. Bien, si vamos a los brazos, tenemos, te diré, otros fundamentos a tener en cuenta en la posición de los brazos. Bien, 1. El empuje tiene que ser desde la cintura escapular. No es que las manos tiran de los brazos hacia afuera, sino que desde la cintura escapular empujo todo el brazo hacia afuera. Eso en la parte práctica lo vas a entender mucho mejor, lo vas a sentir. Los hombros alineados. Los hombros alineados a nivel, sobre todo con las orejas, que no estén ni adelantados ni atrasados, más o menos alineados con la esfera craneal, sin tensión en los brazos, porque la gente, madre de Dios, se queja la vida para mantener los brazos. Los brazos están como si estuviesen colgando, como en esta imagen. Los brazos cuelgan del techo y la fuerza la estoy haciendo desde la cintura escapular y no en los brazos en sí. Las manos bien abiertas, los dedos bien separados y sin hormigueos. No tenemos que llegar a sentir hormigueos. Si hay hormigueos es que hay una afectación neural que habrá que trabajar. Bien, ¿y cuáles son las distintas posiciones de los brazos? Bueno, pues según el ángulo, le llamaríamos bailarina. Yo a esta posición le llamo bailarina o V, brazos en V, neutra. Bailarina, rotación interna. Neutra sería, como ves, con las palmas enfrentadas, ¿no? Mirándose entre sí. Esto facilita muchísimo la colocación adecuada de la cintura escapular, la activación adecuada. La bailarina en rotación interna, o V en rotación interna, donde ya a nivel neural hay una solicitud. Y luego está en empuje, que sería más cerrado. Los brazos casi paralelos. Donde ahí es más difícil, es un poquito más difícil la activación de la cintura escapular, pero es muy necesario esta posición para trabajar después, sobre todo en cuadrupedia, que los ejercicios de cuadrupedia serán en empuje. Bien, eso es el ángulo. Luego está la altura media, es decir, a la altura del pecho, altura baja, a la altura de la pelvis, altura alta, a la altura del cráneo, por encima. Bailarina, posición, te diré, bailarina neutra, posición media, posición baja y posición alta. Posición media va a activar más musculatura central, posición baja va a activar más musculatura alta y posición alta va a activar más musculatura baja. Empuje, posición de empuje medio, bajo y alto, lo mismo. Bien, esto es a nivel de fundamentos básicos, a nivel de postura, posición de brazos, etc. Bien, y ahora vamos con la instrucción. Hemos hablado de los fundamentos respiratorios, de los posturales, y ahora vamos a la instrucción. Importante, no dolor. Importante, no produzcamos dolor. Si el cliente
o la alumna, el alumno siente dolor, no vamos por buen camino. El dolor te está diciendo que por ahí no va. ¿Vale? Habrá que hacer algo. Bueno, primero dejar el ejercicio o adaptar su intensidad o su posición o lo que haya que adaptar. No sobreesfuerzo. Siempre escuchando al cuerpo y siempre sin pasarnos, debajo del 80-70%. Desde ahí, todo va a ir mucho mejor. No empeoramiento del estado. Esto es lo que tenemos que comunicarles a nuestros clientes y a alumnos y alumnas, ¿eh? Bueno, no empeoramiento del estado, esto lo sabrás después. Al día siguiente, a la siguiente clase, hoy has tenido una clase, a la siguiente sesión les preguntarás qué tal fue la sesión, tal. Si han empeorado, es que eso no lo ha aceptado bien su organismo, no se ha adaptado bien, con lo cual algo hay que cambiar. No podemos salir peor, no podemos estar peor de lo que estábamos. Empeoramiento me refiero como algo mantenido, porque tú hoy haces un trabajo, mañana notas algo de agujetas, en 2 días se te ha ido, bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero que no vaya a más. Usar intensidades moderadas, por lo que te he dicho, siempre. Y vocabulario agradable y respetuoso. Transmites mucho más de lo que dices, de las palabras, ¿vale? Hay muchas maneras de hablar y tenemos que generar, lo veremos después con la teoría polivagal, tenemos que generar un entorno agradable donde su cerebro esté relajado, no tenga percepción de peligro, etc. Entonces, agradable y respetuoso. Estamos para el servicio de las personas. Y consciencia plena. Consciencia plena tuya respecto a ellos, pero sobre todo ellos respecto a sí mismos. Que estén al momento, que estén a lo que tienen que estar, escuchando al cuerpo, escuchándolo, aceptándolo y respetándolo. Eso es lo difícil de todo esto, ¿eh? Escuchar, aceptar dónde estás y respetar. Y después desde ahí intentar mejorarlo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos las bases del entrenamiento postural respiratorio, que son propiocepción, respiración, neuromiofacial y postura. Propiocepción, respiración, neuromiofacial y postura. Esos son los bloques que te decía, ¿vale? Y todo esto lo hacemos desde la neuroeducación. Es decir, neuroeducación. ¿A qué se refiere la neuroeducación? Pues que tenemos muy en cuenta cómo percibe esa persona. Tenemos que recuperar, todo esto está encaminado a recuperar nuestra naturaleza innata para el movimiento. Es muy importante la propiocepción, sentir, ¿no? Nuestro cuerpo percibe todo el momento y seamos conscientes de ello. Es vital la respiración para muchos ámbitos que iremos viendo más adelante también. El trabajo neuromiofacial, que es la que marca no solo a nivel muscular, sino también a nivel neural, y luego la postura, el trabajar la postura, la movilización, etc. Siempre desde un buen abordaje de enseñanza. Bien, para llegar al movimiento. ¿De acuerdo? Porque el movimiento va a ser el final, el objetivo final. Vamos a decirlo así, ¿eh? Bueno, sí, lo voy a dejar así, ¿vale? Hay una sorpresa. Va a ser el movimiento va a ser el objetivo final de este método. Ahora, vamos a ver a qué nos referimos con movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la parte del módulo fundamentos. Aquí termina el módulo, la teoría del módulo fundamentos. Vas a avanzar ahora, una vez integrado todo este entendido, integrado no, porque se integra con la experiencia, todo esto. Una vez entendido todos estos conceptos, avanzaremos con el módulo avanzado.